Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos una vez más, Pablo Marmorato, conmigo, sentado al lado, interviniendo y también como productor, y Claudio Acevedo, que nos ayuda con la parte técnica. Y preguntándonos por qué es tan importante, o parecería tan importante para nosotros, la elección en un país, en otro país. Claro. Vamos a ver dónde, en Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos y en un momento de una de las tantas globalizaciones que tuvo el mundo. Para ayudarnos a pensar y discutir este tema, nos van a acompañar dos, iba a decir viejos amigos, pero no, antiguos amigos. No, viejos. 10.000 veces más jóvenes que yo. Bueno, Jorge Agüello, que es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y Asuntos Públicos de la Universidad de San Andrés. Jorge fue diputado nacional, legislador porteño, embajador argentino en Portugal y en Estados Unidos, y también representante ante las Naciones Unidas. Y César Mayoral, que ya estuvo con nosotros, que también es egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, fue embajador argentino en Canadá y en China, y cónsul general en Francia, representante argentino ante las Naciones Unidas. Es decir, estamos con dos amigos que saben bastante, vivieron bastante de la cuestión de las relaciones entre los países, de las influencias de los países económicamente fuertes y sobre todo con poderío militar, como sería el caso de Estados Unidos ahora. Bueno, acá está el tema, muchachos. Gracias por venir, Jorge, gracias César. Empezamos a hablar. El que quiera. Bueno, muchas gracias por invitarnos este domingo. Y yo creo que digamos que el tema que nos ocupa es el tema que está en todos los diarios, en todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Este cambio electoral en Estados Unidos no ha sido un cambio cómodo, normal. Se ha conmocionado al mundo, primero porque ganó un candidato que cuando empezó su campaña nadie lo tomaba en serio, ni su propio partido. Ganó las internas de su partido cuando nadie lo creía. Y después ganó la elección nacional cuando también no se creía que podía ganar, y ganó contra todo el establishment político y económico, digamos, de alguna manera, de los Estados Unidos. Entonces, este triunfo nos ha conmocionado a todos. Nos guste o no nos guste, ha sido un triunfo de alguien que no se pensaba que iba a estar a cargo de la primer potencia del mundo. Entonces, eso de alguna manera se potencia más, valga la redundancia, por el hecho de ser Estados Unidos. No es otro país, sino el país que es más poderoso, que tiene la primera economía mundial, el país que tiene la tecnología más alta o va desarrollando la tecnología más alta y un poder militar enormemente más grande que el resto de los países de la comunidad internacional. Entonces, el tema, esa es la primera sorpresa. Y la segunda sorpresa para mí es cómo ha sido estos primeros casi mes de gobierno de Trump, donde no se conoce un solo día donde no haya un problema en su administración. Así es. Sí. Esto yo creo que es el otro tema y que es lo que nos sorprende y que podemos de alguna manera discutir en el sentido de que no sabemos bien cómo va a ser ese gobierno. No sabíamos antes, pero ahora sabemos menos. Y además los conflictos que está teniendo en el nombramiento de sus ayudantes, la dificultad de lograr un equipo y además las contradicciones que se producen dentro de su propia política, ¿no? Sí, Jorge. Coincido con lo que dice César. Yéndolo a tu pregunta inicial, ¿por qué las elecciones en un país son importantes para otros países? Bueno, depende siempre, en primer lugar, de qué país estemos hablando, porque probablemente el cambio de gobierno en Cabo Verde va a tener muchísima menos repercusión regional en el África que un cambio de gobierno en Egipto. Si esto lo traspolamos, como decía César recién, y nos vamos a la primera potencia planetaria, obviamente los efectos de un cambio de administración se expresan planetariamente. Uno. Claro. Dos, si encima esto supone un punto de inflexión en la política doméstica y externa de la principal potencia planetaria, entonces, con mucho más razón, ahí sí se verifica el derrame
que acarrea o que genera una cadena, un encadenamiento de cambios y de repercusiones en todo el mundo. Yo estuve 2 veces, viví en Estados Unidos cuando asumió las 2 veces Barack Obama la presidencia. Y la verdad es que yo recuerdo las calles con mucha gente, pero al igual que con Trump, la diferencia es que en aquellas 2 oportunidades, y tal vez con más intensidad la primera, la gente salió a la calle a celebrar, a manifestar su expectativa, su esperanza, sus ganas de empezar a ser parte o de protagonizar un proceso de cambios que les devolviera un país que los expresara mejor. En el caso de la elección de Trump, los días siguientes a la victoria hubieron muchas movilizaciones, pero no fueron de celebración y de esperanza. Seguramente algunos sectores lo habrán hecho en ese sentido. Seguro. Pero fueron de protesta, fueron de preocupación, fueron de dolor, de incertidumbre. La sociedad norteamericana está partida, claramente partida. Las últimas décadas dejaron sectores importantes en la condición de perdedores y son los que se han tomado revancha ahora, agarrándose del discurso del candidato Trump y lo están sosteniendo ahora. Trump es uno de los presidentes que ha iniciado su gestión con menos apoyo en la opinión pública en la historia de los Estados Unidos. Así es. Tiene un 40%, creo que, de opinión positiva cuando todavía no cumplió 30 días de gestión. Es más, si uno lo mira con el criterio nuestro, Hillary Clinton había ganado por 3 millones de votos, solo que el sistema del colegio electoral allá, bueno, tiene esa complicidad. Pero acá hay que decir que Hillary Clinton podría ser presidenta habiendo perdido por 3 millones de votos también. Es decir, esto no es imputable a Donald Trump, sino al sistema. No, al sistema. Claro. ¿Y cómo, observan los primeros pasos a un mes vista, los primeros pasos del gobierno de Trump? Alta incertidumbre, erratismo, mucho ensayo-error, como estamos viendo también por acá. Mucho ensayo-error y eso hace que... Mira, ayer estaba leyendo un artículo que publicó Bloomberg. Como ustedes saben, Rex Tillerson, el canciller de Trump, está en Alemania. Viajó ayer a Alemania, había una cumbre de cancilleres del G20. También estuvo nuestra canciller Malcorra. Y a la vez Pence está de gira por Europa. Y a la vez Mattis, que es el ministro de Defensa, está de gira por Japón y Corea del Sur. Y el diario detectaba las serias contradicciones que hay entre el discurso de Trump y lo que Tillerson está diciendo, entre el discurso de Trump y lo que su ministro de Defensa Mattis está diciendo, entre el discurso de Trump y las expectativas que Pence ha generado como componente razonable de la gestión de Trump en Europa, ¿no? Ahora, a mí ahí me surge una pregunta obvia. ¿Es que Trump tiene un doble estándar de discurso y él emite un discurso y los manda a hacer otra cosa, o sus delegados hacen lo que les parece mejor sin consultarlo? ¿Qué creen ustedes? Me dejas picando porque te iba a terminar. La nota de Bloomberg termina diciendo, en realidad, quien expresa la política exterior de los Estados Unidos no son ni Tillerson, ni Mattis, ni Pence. Es el Twitter de Real Donald Trump. Yo creo que digamos que el tema de el presidente, por la Constitución, en Estados Unidos tiene mucho más poder en política exterior, con las relaciones internacionales y en defensa, que en lo interno. Es decir, ahí es donde recobra realmente el presidente. Entonces yo creo que Trump, que viene de fuera de la política, que ha construido todo su poder a través de su persona, cree que él puede definir la política exterior a su antojo y como él le gusta. Se dice, no que, por ejemplo, apoyó los establecimientos de nuevas colonias en, vamos a decir, en Palestina. Y después, nuevas colonias israelíes. Las nuevas colonias israelíes. Y después su canciller tuvo que quedarse callado cuando le preguntaron el tema, y después la representante permanente ante Naciones Unidas dijo lo mismo, pero lo dijo diciendo que no lo había dicho Trump. O sea, lo que yo creo es que Trump dice cualquier cosa que él tenga ganas de decir, no sé si con una
intención o segunda intención, pero yo creo que no tiene límites en lo que él dice. Pero después, dentro del establishment de los diferentes ministerios, las diferentes políticas, no lo pueden acompañar en las cosas que él dice. Ahora, yo no sé si esto está calculado, fríamente discutido calculado previamente, cosa que yo creo que es difícil que esté discutido. Pero lo que pasa es que nadie se le puede animar a Trump a decirle, no hables, no digas eso porque la política nuestra es otra, no tuitees, no te enojes ni te pelees con el primer ministro de Australia y le cortes el teléfono. No puedes decir que no va a haber que no reconocemos dos estados en Israel y Palestina, porque esto venimos reconociéndolo de hace 50 años. O sea, eso yo creo que nadie lo... Ahora, el tema esto, como decía Jorge, esto nos lleva a un conflicto. Digamos, entre Trump... ¿A quién le creemos? Y, aparte, ¿qué creen los que tienen que hablar con Trump? O sea, ¿qué cree Putin? Con China fue claro. Primero dijo que iba a ser durísimo, después le mandó una carta donde él dice que él sigue reconociendo una sola China, que lo que habló con Taiwán fue una charla que dio, digamos, cosas que son demasiado serios para un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, de alguna manera empieza... Hay algunas señales de acomodamiento, por lo menos que nos demostrarían que no come vidrio. A ver, yo parto de un supuesto. No creo que una persona que llegue a haber construido un imperio de esa naturaleza es un tonto. Nunca, y tampoco que come vidrio. Ahora, puede ser que coma vidrio en política, y ahí va a tener que empezar a ver cómo lo digiere si lo come, me parece. Sí, bueno. a eso me refería. Fíjate que él hizo toda la campaña anunciando, seguramente para favorecer la adhesión del electorado judío en los Estados Unidos, que es importante. Es importante no solo numéricamente, sino también en términos económicos a la hora de hacer los aportes a la campaña, ¿no? Y él vino anunciando durante varios meses de la campaña que iba a trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como capital del Estado israelí, por más que el Estado israelí tiene a Jerusalén como su capital. Todos los países del mundo, y algunos inclusive intentaron en algún momento o instalaron sus embajadas en Jerusalén y tuvieron que retirarlas y devolverlas a Tel Aviv. Bueno, hasta la visita de antes de ayer, hace un par de semanas, de el premier israelí a Washington, no se sabía qué iba a pasar, porque en realidad el embajador designado por Trump ya tuiteaba y anunciaba que aunque no se trasladara a la capital, él iba a vivir y trabajar en Jerusalén, lo cual es un acto de provocación irresponsable. Es un piquete de ojo. Y digo irresponsable porque ahora sabemos que no respondía a un plan. No era que había un plan y este era un anuncio que se iba a ir vertebrando con una planificación. Se juntó con Netanyahu y directamente anunció que la embajada de los Estados Unidos va a permanecer en Tel Aviv. Perdón, ¿y cómo creen que va a funcionar esta dinámica, este sistema de contrapesos reconocidos del Estado estadounidense, e incluso hacia adentro del Partido Republicano? Es difícil prever que sea una cosa calma. Digamos, todos los ejemplos que damos fueron ejemplos de sus declaraciones previas para ganar las elecciones. Le iba a poner impuestos a China y a México para lograr el apoyo de las personas que se quedaban sin trabajo, en las industrias americanas obsoletas, etcétera. Dijo que iba a cambiar la capital o que iba a reconocer la capital a Jerusalén del Estado de Israel, también para buscar el voto de un sector judío importante dentro de Estados Unidos. Ahora, el tema es que ahora empezó a gobernar. Entonces, ahora lo que diga tiene consecuencias más allá del voto. Ahora, lo que yo creo que va a tener que lograr resultados internos lo más rápido posible para que dentro de 2 años todo esto que dijo no se le vuelva en contra. Porque si Estados Unidos no logra modificar e industrializarse de nuevo como él ha prometido y dar trabajo a los americanos, los que no le consigan trabajo van a decir, bueno, ahora no te votamos. Y además, otra dificultad que va a tener es que la mayoría de los votantes menores no lo votaron. Lo votaron, la mayoría de sus votos son de más de 40 años de edad. Entonces, todo ese sector nuevo que se incorpora a la vida política, es lógico que repita el voto si no cambia de alguna manera. Y sus declaraciones parecen que no querer cambiar. Una pregunta para ubicarnos en lo previo. ¿Cómo estaba el desempleo
al final del gobierno de Obama. 7%, ¿no? 6%. Sí, un poquito Bajísimo. menos. Sí, sí. Bajísimo. Y en crecimiento el empleo, me parece. Sí, sí. Lo que pasa es que digamos que el tema es lo mismo que pasa en Francia cuando se dice que los que vienen de afuera quitan empleo. No es cierto. Eso es mentira, porque o en Gran Bretaña, los trabajos difíciles no los hacen los ingleses, ni los hacen los franceses, ni los hacen los blancos americanos. Nadie quiere levantar basura, nadie quiere trabajar de noche, nadie quiere hacer las cosas que hacen los inmigrantes que están dispuestos a vivir lo peor posible para vivir lo mejor posible en el futuro. Entonces, el tema del desempleo hay que medirlo a quién cómo puede modificar ese 7% que tiene desempleados los Estados Unidos. Él está diciendo que al no entrar los inmigrantes van a conseguir empleo los que viven ahí, Sí, y eso pero- es falso, pero digamos, eso es absolutamente ninguno falso. de los blancos que pretenden retomar su empleo industrial porque las industrias eran obsoletas está dispuesta a hacer eso. Ninguno. No, ni están capacitados, Ya. porque también hay un proceso de Sí. automatización, hay Ya. un proceso de desarrollo tecnológico que es lo que ha desplazado a una buena parte de la clase obrera tradicional americana, la que encarnaba el sueño americano, ¿no? Aquella que Detroit. tenían la Claro. certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Yendo a tu pregunta, me gustaría hacer un comentario que no ha sido muy analizado todavía, pero que es Donald Trump asume en condiciones extraordinarias de poder interno, porque él, en primer lugar, es presidente de los Estados Unidos sin deberle nada al Partido Republicano. Todo el mundo sabe que fue él, inclusive sabe que a pesar de sectores importantes del Partido Republicano, él ganó la nominación primero y la presidencia después. En segundo lugar, Trump inicia su presidencia teniendo mayoría propia en las dos cámaras del Congreso, Sala de Representantes y Senado, privilegio que han tenido pocos presidentes en las últimas décadas. Y en tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que tiene 9 miembros, en el mes de mayo del 2016 murió Antonín Scalia, que era el presidente de la Corte. Yo lo traté cuando estuve en Washington. Designado, propuesto por Obama, ¿no? Por Reagan. Por Reagan. Sí. Tuvo 20 y pico de años 20. presidiendo a la Corte y desempató. Por ejemplo, él es el autor del voto que termina cerrando las urnas en el estado de Florida para que Bush fuera presidente. Pero además tiene un montón de fallos. Él adhiere a una escuela que se llama la Escuela Originalista, que sostiene que la Constitución de los Estados Unidos debe ser interpretada literalmente, sin ningún otro tipo La de letra, no el interpretación. espíritu. No. Es ultraconservador. Entonces, la Corte estaba empatada al momento de la asunción de Trump en 4-4. 4 progresistas, 4 conservadores. Donald Trump ya ha nominado su candidato, que es un hombre de la escuela de Scalia, por lo tanto va a tener además mayoría propia en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Que tiene mucha importancia política. Por lo como todo el tanto, mundo nosotros sabe. tenemos que mirar ahora, recién lo insinuaba César Mayoral, la implosión interna. O sea, es probable que el trumpismo pase a expresar algo distinto del Partido Republicano. Ahí puede haber un divorcio. Y entonces las dificultades que puede tener Trump en lo doméstico tienen que ver con la interna de su partido, que por ahora está contenida por el poder de este hombre que él mismo, como decíamos recién, ganó las elecciones. Pero me parece que esto no va a durar mucho. Ya McCain está haciendo prácticamente una declaración por semana diferenciándose. Además, digamos, el hecho de, sumándome a lo que dice Jorge, el hecho de que su ingreso ha sido un ingreso, digamos, difícil y además cuestionado por la relación que tuvo sectores de su entorno con la Rusia de Putin, Claro. en las grabaciones al Partido Demócrata. O sea, ese tema no va a morir ahora, pero va a ser una espada de Damocles sobre Trump en sus 4 años, sobre todo en los 2 primeros, porque digamos, ese tema no se va a ser olvidado fácilmente. El hecho de querer modificar una política, alguien al principio empezó a decir que Trump iba a hacer con Rusia lo que había hecho Nixon con China, cosa que a mí me pareció siempre un disparate, porque la relación entre Rusia y Estados Unidos, si bien durante la Guerra Fría fue más dura verbalmente que realmente, el poder que tiene hoy China es mucho mayor sobre los Estados Unidos al que tiene Rusia, porque tiene poder económico sobre los Estados Unidos. Rusia siempre ha tenido tenía una disputa por crear un mundo diferente, un mundo marxista-leninista. Y de ahí la creación de la OTAN, Claro. etcétera. Por eso es muy difícil que Rusia y Estados Unidos puedan desplazar a China
como poder internacional. Entonces, el primer tema que él llegó diciendo que China era el culpable o el principal culpable del deterioro económico norteamericano, el tema de aliarse de alguna manera o sectores de su entorno con Rusia para grabar y tener espiada a Hillary Clinton y al Partido Demócrata, eso de alguna manera le va a traer dificultades en el mediano plazo indefectiblemente. Ahora, por el otro lado está lo que dijo Jorge, él tiene la Cámara de Diputados, tiene la representante, tiene el Senado y tiene la Corte. Ahora hay que ver hasta dónde el Partido Republicano sigue siendo de Reagan y hasta dónde los republicanos van a ir tomando distancia de Reagan. Yo creo que ¿De Reagan? La otra vez también me equivocaba. Sí. El doctor sí tengo una fijación, no sé si incestuosa o de qué tipo. Pero lo que es cierto es que él está, en estos 2 primeros años se juegan los 6 más de su gobierno, ¿no? Yo pensaba recién, dado lo que uno conoce de la política, vos marcabas, Jorge, que McCain no deja de hacer declaraciones diferenciándose. Uh-huh. Nadie se diferencia de alguien a quien uno cree ganador. Uh-huh. Más bien se sube al carro. Al menos que perciba que se está armando otro partido. Donde entonces, bueno, ya vos corres por la tuya, yo sigo manteniendo mi propio republicanismo más tradicional y todo esto. ¿Qué crees vos que ahí puede veo ser? yo, como decía recién, la posibilidad de un hecho político llamado a cambiar las cosas en lo doméstico, en la política doméstica de Estados Unidos, porque si el trumpismo se esboza como una fuerza política diferente del Partido Republicano, estaría captando sectores políticos afines, en realidad, de todo el espectro, de manera tal que sería una suerte de transversalidad sui generis. Pero hay una empatía, hay un hilo invisible que recorre distintas realidades europeas, tal vez expresadas más acabadamente en el fenómeno del Brexit, con lo que está pasando en Estados Unidos. Son movimientos antisistema que se van evidenciando, a veces por derecha, generalmente, o a veces por izquierda, pero que vienen a romper las reglas del juego preestablecido. A mí me parece que Donald Trump incidió en el resultado electoral del Brexit cuando se tomó esa decisión. Él hizo campaña, como ustedes recuerdan, al igual que Barack Obama. Barack Obama viajó a Londres solamente a pedirle a los ingleses que no votaran a favor del Brexit. Un hecho absolutamente inédito de involucramiento en la política doméstica. Además de 2 candidatos que además iban a disputar después internamente. Sí. Bueno, le ganó Trump. Enseguida seguimos.